Agradecidos a Dios por permitirnos continuar con nuestro estudio bíblico de la epístola de Pablo a los romanos. Hoy estamos ya en la cuarta parte del capítulo 10, que propiamente esta es la última parte de este capítulo. Recordando el título de este capítulo, el rechazo de Israel del Evangelio de Salvación por medio de Cristo Jesús. Hoy, a través de los versículos 16 y 17, continuamos con relación al testimonio de Isaías en el capítulo 53, versículo 1, que dice primero la palabra de Dios en la carta de Pablo a los romanos, en el versículo 16 y 17 de este capítulo 10. Mas no todos obedecieron al Evangelio, pues Isaías dice: Señor, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? Versículo 17. Así que la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Si nosotros desarrollamos ya esto, vamos nuevamente a recordar esta frase: mas no todos obedecieron al Evangelio. Esto nos hace ver que si la salvación es tan simple, disponible a todos los que confían en la persona y obra de Jesús, la pregunta es: ¿por qué Israel parece estar desechado de la presencia de Dios? ¿Por qué razón aquí nosotros vemos, y bajo este título, el rechazo de Israel del Evangelio de Salvación por medio de Cristo Jesús? Porque no había confiado en la palabra de Dios por medio de Isaías y otros mensajeros del Evangelio. Por lo tanto, ellos no son salvos. Esto es lo que hoy nosotros podemos ver. No se trata solamente de lo que Pablo estaba mencionando en la carta a los romanos, sino que él estaba recordando lo que está escrito ya a través del Antiguo Testamento en varios profetas. Ahora, si nosotros continuamos con esta parte de estos capítulos, vemos que lo que declara Isaías 53:1, dice la palabra de Dios: ¿quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? Entonces aquí nosotros vemos claramente cómo Dios sabía exactamente que esto iba a suceder. Y dice: así que la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. El pueblo de Israel escuchaba, y si nosotros vemos aquí que la fe salvadora viene por medio de el oír por la palabra de Dios. A pesar de que Israel oyó, a pesar de que Israel conocía, ellos no ejercitaron la fe salvadora de Cristo, haciéndoles a ellos y ahora a nosotros aún más responsables por este rechazo. Referente a esto, nosotros tenemos un comentario de Morris que dice: el oír es un reflejo de la vida del primer siglo. Pablo no habla de la posibilidad de que el mensaje sea leído. Recordemos, en esa época en donde Isaías declara, la mayor parte no sabía leer. Por lo tanto, aunque había personas que sabían leer, el ciudadano común del primer siglo dependía más bien de poder oír algo. Recordemos, el mensaje de la palabra de Dios o del Antiguo Testamento o de la ley se transmitía a través de el hablar, el comunicarse, porque no existía el suficiente mecanismo como para transmitir de forma escrita. Ahora, más adelante en el versículo 18, también podemos ver el testimonio que realiza a través del libro de los Salmos, capítulo 19, verso 4. ¿Qué dice primero Romanos 10:18? Pero digo, ¿no han oído? Antes bien, por toda la tierra ha sido la voz de ellos,
y hasta los fines de la tierra sus palabras. Aquí Pablo menciona, o mejor se proyecta en realidad, cómo esto iba a manifestarse, porque en ese entonces llevamos a ver qué es lo que estaba sucediendo, qué es lo que estaba haciendo Pablo. Pero esto nos indica, por toda la tierra ha salido la voz de ellos. Esta cita del Salmo 19:4 prueba que la palabra del Evangelio salió e Israel la oyó. Esto los hace aún más responsables de su rechazo a las buenas nuevas que este momento Pablo está declarando. Si bien es cierto, aquí nosotros podemos ver de a qué se refiere a lo que menciona por toda la tierra ha salido la voz de ellos, hasta los fines de la tierra. Sobre esta frase hay este comentario que realiza Clark. Dice, no hay ningún lugar en la tierra prometida en la que no se haya predicado estas buenas nuevas. Y escasamente hay un lugar en el Imperio Romano en el que no se haya escuchado la doctrina de Cristo crucificado. Sí, por lo tanto, los judíos no han creído, la culpa es completamente suya, ya que Dios los ha equipado ampliamente con los medios de fe de salvación. Qué interesante. En ese entonces y el momento en que escribe Pablo, él sabía de cómo Dios estaba permitiendo la expansión de la palabra de Dios y declara aquí, tanto en la tierra prometida como en aquellos lugares del Imperio Romano, difícilmente alguien no escuchó la palabra de Dios, como en la actualidad, sobre todo por los medios que nosotros hoy tenemos. En base a esto, yo quiero mencionar nuevamente esta parte, y por toda la tierra salió su voz, y hasta el extremo del mundo sus palabras. Con relación a esto también hay un comentario de Bruce que dice, esto puede parecer una exageración. El Evangelio aún no había sido llevado a toda la tierra, ni siquiera a todos los territorios de los habitantes del mundo greco-romano que conocían. Pero aquí Pablo estaba bien consciente de esto. En este mismo tiempo estaba planeando la evangelización de España. Pablo estaba llevando a todos los rincones que él conocía y que podía acceder el evangelio o la palabra de Dios. Y dice aquí que una provincia en la cual el nombre de Cristo aún no era conocido en España. Y esto nosotros podemos ratificar cuando leemos o podamos leer el capítulo 15, los versículos 18 al 24. Pero en este momento el evangelio había sido llevado a la mayor parte del área mediterránea donde se encontraban judíos. Y eso es todo lo que requiere el argumento. Tanto en ese tiempo como en la actualidad hay lugares en donde ni nos imaginamos que la palabra de Dios ha llegado. También en el versículo 19 vemos el testimonio de Deuteronomio 32:21, en donde, ¿qué dice la palabra de Dios? También digo, ¿no ha conocido esto Israel? Primeramente Moisés dice, yo os provocaré a celos con un pueblo que no es pueblo, con pueblo insensato os provocaré a ira. ¿Qué es lo que sucede aquí? Si nosotros recordamos lo que está escrito en Deuteronomio, lo que está haciendo es profetizando Moisés también aquí en Deuteronomio. Ellos provocaron mis celos con lo que no es Dios. Me irritaron con sus ídolos. Yo también provocaré sus celos con un pueblo que no es pueblo. Los irritaré con una nación insensata. ¿Qué es lo que sucede aquí? Si hay el rechazo de parte de su pueblo escogido, Dios también va a poner celos con otras naciones. Yo os provocaré a celos. Aquí esta frase vemos que Dios le dijo a Israel que traería a otros a él y los
provocaría a celos. Sin embargo, Israel ignoró esta palabra también, haciéndolos más responsables por su rechazo. Más adelante, el versículo 20 también declara del testimonio de Isaías 65:1, que dice el versículo 20. Isaías dice resueltamente: fui aliado de los que no me buscaban, me manifesté a los que no preguntaban por mí. ¿Qué es lo que dice Dios? Había un pueblo que no sabía, pero sin embargo Dios se manifiesta y dice en Isaías 65:1: me dejé buscar por los que no preguntaban por mí, me dejé aliar por los que no me buscaban. Dije: heme aquí, a una nación que no invocaba mi nombre. ¿Qué es lo que dice entonces Isaías? Resueltamente, la profecía de Isaías era una advertencia que Israel ignoró, haciéndolos más responsables. Si ya estaba escrito allá en el libro de Isaías, simplemente ellos no hicieron caso omiso a todo lo que estaba escrito. Fui aliado de los que no me buscaban, dice esta profecía. Es extraño que Israel, por la mayor parte, haya rechazado el evangelio de su propio Mesías. Por extraño que fuera, esto también fue profetizado, ya fue dicho. Por esto es que no sorprendió a Dios ni a sus profetas. Dios ya sabía que esto iba a acontecer. Por lo tanto, más adelante en el versículo 21, también hay el testimonio de Isaías 65:2, en donde, ¿qué dice la palabra? Versículo 21. Pero acerca de Israel dice: todo el día extendí mis manos a un pueblo rebelde y contradictor. Dios estaba allí. Dios estaba buscando a su pueblo. Pero, ¿qué es lo que sucede? En la profecía de Isaías, capítulo 65, versículo 2 dice: extendí mis manos todo el día a pueblo rebelde, el cual anda por camino no bueno, en pos de sus pensamientos. Y es así como hasta hoy, en la actualidad, nosotros podemos ver cómo en realidad tanto el pueblo de Dios, el pueblo escogido, el pueblo que fue sacado de la esclavitud y al quien le estaba indicando que vendría un Mesías, en donde esto se estaba manifestando, este pueblo rechazó. Este pueblo no aceptó lo que Dios ya le estaba anunciando. Y es por esto que a un pueblo rebelde y contradictor se refiere precisamente a Israel, que no quiso aceptar. Esto dice la evaluación de Dios del Israel desobediente que rechaza a su propio Mesías. Son un pueblo rebelde y contradictor, y más aún debido a su gran responsabilidad ante Dios. ¿Qué es lo que nosotros podemos ver aquí? Que definitivamente, tanto en el tiempo de Moisés, como en el tiempo de Isaías, en el tiempo de el salmista, Dios está hablando a su pueblo. Dios le está anticipando, le está diciendo: saben que esto va a acontecer. Va a llegar el Mesías, su Mesías. Pero lamentablemente este pueblo rebelde y contradictor va a rechazar. Es por esto que Dios, sabiendo exactamente lo que iba a pasar, está dando la profecía. Y esto es lo que está manifestando hoy Pablo a los romanos. ¿Para qué? Como hoy, también en la actualidad, nosotros tenemos que darnos cuenta que muchas personas en el mundo entero siguen rechazando, no quieren aceptar al Mesías, al Salvador, al Hijo de Dios que vino a entregar su vida para que hoy nosotros podamos tener salvación. Recordemos, Dios lo único que anhela es que nosotros seamos salvos. Hasta aquí nosotros llegamos con este capítulo 10 en su terminación
Y Dios permita, continuaremos la próxima semana con el capítulo 11.